Dios te bendiga, querido amigo y hermano. Hoy quiero compartir contigo unos versículos de la palabra de Dios que se encuentran en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10 y versículo 46. Nos dice así la palabra: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que él callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué historia impactante de un hombre que realmente estaba ciego y que necesitaba la bendición de Dios, como hoy tú necesitas la bendición del Señor. Y nos dice la palabra de Dios que hemos acabado de leer, que este Bartimeo era un ciego que realmente estaba arrojado ahí en el camino, porque en aquel entonces no había una jubilación para una persona con esta discapacidad, no tenía ninguna alternativa más que mendigar, como muchas veces nosotros vemos realmente aún en nuestros días gente que mendiga. Pero este hombre lo único que le quedaba era mendigar para poder sostener su vida. Y oyó, dice la palabra de Dios, que oyó que Jesús Nazareno iba pasando por ahí y no quiso perderse la oportunidad de estar ante la presencia de Dios y clamarle por su sanidad. Él había escuchado de muchos los milagros que Jesús hacía. Encontramos aquí en la palabra del Señor que nos dice que se metió en medio de una multitud en la cual era imposible llegar hasta donde estaba el Señor. Entonces él empezó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Pero nos dice la palabra que muchos lo empujaban, muchos le decían: cállate, pero él clamaba mucho más. Entonces dice que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle al ciego y diciéndole: ten confianza, dice, levántate, te llama Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús dice que por la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros, dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué hermosa historia de los milagros que ha hecho Jesús y que sigue haciendo en estos días. Pero nos dice para que nosotros tengamos una reflexión de cuál fue la victoria que tuvo este ciego. Y la victoria de este ciego se encuentra en el versículo 50, donde dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo único que tenía este hombre era una capa. Era realmente esta capa, que tal vez era una capa rota, una capa sucia, pero para él era de mucho valor porque era lo único que tenía. Su capa era su colchón, era su frazada, su ropa de abrigo, era lo único valioso que él tenía. Pero realmente dice que cuando escuchó que Jesús lo llamaba, él se desprendió de esa capa y no empezó a pensar de que si Jesús no lo sanaba, esa capa nunca más la iba a volver a encontrar, y si la encontraba, la iba a encontrar más hecha pedazo de lo que estaba, porque iba a ser pisoteada por la gente. Pero él se despojó de su propiedad, se despojó de lo único que él tenía. Y esta fue la victoria para Bartimeo. Hoy nos dice el Señor que hay otras capas que realmente hay en nuestra vida. Tal vez tú no eres un mendigo que está con una capa, pero nos habla de la palabra del Señor que realmente ¿cuántas capas tienes tú? Tú me dirás, ¿de qué me estás hablando? Tal vez tienes una capa de orgullo, tal vez una capa de no poder perdonar, una capa de rencor. Pero nos dice la palabra del Señor
que hoy ante los pies del Señor debe de arrojar esa capa de orgullo, esa capa de no poder perdonar, esa capa de rencor, porque la victoria estuvo en Bartimeo cuando él arrojó su capa, mostró fe, mostró decisión, mostró desprendimiento, realmente, porque eso era valioso para él, era lo único que tenía. Hoy el Señor te dice, arroja tu capa y ven a los pies de Jesús. Acepta a Jesús como Señor y Salvador y ven a Jesucristo implorando su perdón. Yo te invito a hacer una oración para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Repite conmigo esta oración. Señor y Dios Todopoderoso, acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Ayúdame a arrojar las capas que tengo, Señor, si son capas de orgullo, de no poder perdonar, capas de rencor. Hoy, Padre, ayúdame a arrojar todas estas capas que impiden que la bendición de Dios venga a mi vida. Yo las arrojo a tus pies. Te acepto como mi Salvador. Entra por fe en mi vida y en mi hogar. Perdona todos mis pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido amigo, si tú has hecho esta oración con fe y has arrojado tus capas ante los pies de Cristo, recibe la bendición de Dios que es para ti.